frecuentes. ¿Cuál es la relación de la presión alta y qué es la presión alta? Bueno, la presión alta, la hipertensión arterial es un factor de riesgo de las enfermedades cerebrovasculares. La hipertensión arterial es la subida de la tensión que hace la sangre sobre las paredes de las arterias. Esto lamentablemente va golpeando las arterias, las va dañando la capa más interna de las arterias hasta que en un momento lamentablemente estas se pueden romper o se pueden obstruir. Como se obstruyen, no llega un adecuado flujo sanguíneo a nivel de las neuronas, disminuye su oxígeno y estas se mueren lamentablemente. En otros casos puede romper el vaso sanguíneo, entonces no llega el aporte sanguíneo, no llega la sangre a un territorio de neuronas y estas se mueren, pero producto de la hemorragia al romperse ese vaso sanguíneo. Son dos tipos de enfermedades cerebrovasculares de los ACVs, ¿no? Conocidos isquémicos y hemorrágicos, y ambos dañan las neuronas. Todo depende también la discapacidad que produzcan según el territorio, el vaso sanguíneo lesionado, ¿no? El tamaño de este infarto, el que deje la discapacidad respectiva en el paciente y qué factores de riesgo presenta el paciente. El paciente de tercera edad tiene múltiples enfermedades. Una de ellas es la presión alta, que es un factor de riesgo, ¿no? Que se puede controlar. En la medida que tomemos pastillas para controlar la presión arterial, vamos a controlar también las enfermedades cerebrovasculares. ¿Y otros factores de riesgo, doctora? Hay factores de riesgo, se dividen en modificables y en no modificables. Los no modificables son la edad, como le he mencionado, a medida que avanza la edad, tenemos más riesgo. Por ejemplo, un paciente de 80 años tiene 30 veces más riesgo que un paciente de 50 años. Otro factor de riesgo no modificable es el sexo. Se menciona que los varones son más frecuentes en cuanto a enfermedades cerebrovasculares que las mujeres. Hay una etapa en la cual las mujeres le ganamos un poquito a los varones, que es de 35 a 45 años, cuando las mujeres salen embarazadas en edad fértil o consumen los anticonceptivos orales. Ahí también podemos compensar un poquito, ¿no? En cuanto a el porcentaje, ¿no? Ahí le podemos ganar un poquito a los varones. La raza, se menciona que la raza negra lamentablemente sufre enfermedades cerebrovasculares 2 a 3 veces más frecuente que la raza blanca. Los asiáticos también 2 a 3 veces más frecuentes. En cuanto a antecedentes familiares, también se menciona que si el padre y la madre han sufrido de enfermedades cerebrovasculares, también lo pueden sufrir los hijos. Hay ciertas enfermedades que se heredan, el CADASIL, el aumento de algunos metabolitos en la sangre, la hiperhomocisteinemia también. Y hay factores de riesgo que son los modificables, en los cuales podemos actuar: la hipertensión arterial, controlar bien la presión alta, la diabetes, controlar la diabetes tomando sus medicamentos adecuados, la dislipidemia, el aumento del colesterol, el aumento de los triglicéridos. Hay que dar tratamiento oportuno, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, el sedentarismo, la obesidad, todos estos son factores de riesgo. La arritmia, ¿qué papel juega en eso? La arritmia cardíaca es también un factor de riesgo modificable, se puede controlar. Hay una arritmia que se ha relacionado directamente con las enfermedades cerebrovasculares, como es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular lamentablemente hace que el corazón no bombee bien la sangre, se queda la sangre en el corazón, se forman coágulos, entonces en el momento que se contrae el corazón de manera efectiva, sale el coágulo del corazón hacia los vasos sanguíneos en el cerebro, entonces obstruye un vaso sanguíneo, no llega sangre a las neuronas en ese territorio vascular y se mueren las neuronas, ¿no? Entonces el paciente se puede quedar con discapacidades como para hablar, el problema del lenguaje, disartria, disfagia, no puede pasar bien los alimentos, no puede deglutir, no puede caminar bien, deterioro cognitivo poco a poco que lo puede conducir a la demencia, lamentablemente. Si yo no tengo antecedentes, pero llevo una vida sedentaria, algo sedentaria, 10 kilos por encima de lo que debería pesar, digamos que estoy de alguna manera predisponiendo el terreno para una enfermedad cerebrovascular. Sí, se menciona que el sedentarismo es un factor de riesgo lamentablemente para sufrir de la presión alta. Hay otros factores de riesgo incluso que se han atribuido últimamente, que son el síndrome de apnea obstructiva del sueño de los pacientes que roncan, ¿no? En las noches se menciona que en el periodo de apnea, cuando llega un poco de oxígeno al cerebro, eso también puede ir matando neuronas y puede predisponer. Otros, ¿no? El consumo de los anticonceptivos orales también puede predisponer a estas enfermedades cerebrovasculares. El sedentarismo, ¿no? También puede predisponer lamentablemente a enfermedades cerebrovasculares. Pacientes que tienen problemas de coagulación en la sangre también pueden predisponer. Pero obviamente hay que tratar de cuidarnos, de modificarlo, de comer saludablemente, hacer ejercicios físicos, ¿no? Para evitar el desarrollo de estas enfermedades. ¿Y qué posibles síntomas o características nos tendrían que poner en alerta ante una persona, ante un posible potencial paciente? Una enfermedad cerebrovascular. Al paciente, cuando le da un accidente cerebrovascular, es un déficit neurológico que se instala de manera aguda.
forma brusca, lo mencionamos los neurólogos, se instala en segundos o minutos. El paciente de pronto, lamentablemente, deja de mover la mitad de un cuerpo, brazo, pierna, la cara, incluso pueden comprometer también la cara, o no puede caminar, o no puede hablar, o tiene alteración en la memoria, o alteración en el equilibrio. Entonces es importante llevarlo a un hospital cercano, ya que cuanto antes se le lleve, se le puede dar un tratamiento oportuno. Hay hospitales en Lima, hospitales tanto del MINSA como de salud, que están haciendo ya la trombolisis, ¿no? Si llega el paciente rápido, dentro de las primeras 6 horas, en otros casos recomiendan 3 horas, dentro de las primeras 3 horas le pueden dar esto. Entonces ese trombo, ese coágulo se rompe y vuelve a circular la sangre de manera normal y el paciente se recupera de una manera muy adecuada. ¿Una persona con presión alta se puede desmayar? Claro que sí, el paciente con presión alta se puede llegar a desmayar sin llegar a ser directamente una enfermedad cerebrovascular, ¿no? Producto de la misma presión. Una encefalopatía hipertensiva puede producir eso, pero una ¿no? persona se puede desmayar, se puede golpear la cabeza. ¿Qué acciones debo tomar yo en ese sentido? Y le digo esto porque muchas veces se recomienda no mover al paciente. Uno no sabe en ese instante cómo reaccionar, ¿no? Claro, lamentablemente eso puede conducir a otras enfermedades. La presión alta puede causar que lamentablemente el paciente pues pierda conciencia. Al perder conciencia puede caer al suelo de cualquier forma y se puede golpear. Esto lamentablemente puede producir traumatismos encefalocranianos que pueden ser leves, pueden ser moderados o pueden ser severos, ¿no? Y lamentablemente también esto puede predisponer pues que se pueda golpear algunas otras áreas, ¿no? El cuello. Y no se debe de mover al paciente, básicamente es proteger la vía aérea, colocarlo de costado y pedirle a un personal no especializado que lo pueda movilizar, ¿no? De una manera adecuada. Bien, entonces tenemos los síntomas de alarma. A veces hay dificultad para hablar, de pronto uno se pone o siente que le pesa demasiado el brazo, y no puede levantar, o la pierna. Perdió la fuerza o no la siente, la sensibilidad se alteró, cuando alteración en el equilibrio. Cuando ocurre esto, doctora, si el paciente es trasladado de inmediato, esos síntomas pueden ser revertidos, o sea, la persona puede recuperar el movimiento normal. Sí. Hay 2 tipos también en cuanto a la evolución de las enfermedades cerebrovasculares, los accidentes cerebrovasculares, que son el accidente isquémico transitorio, que demora solo 24 horas, el mismo organismo también se protege y reperfunde esa área, rompe el coágulo y vuelve a pasar sangre, que son los accidentes isquémicos transitorios conocidos como TIA. Pero en otros casos este déficit dura más de 24 horas y ya es un infarto cerebral, lamentablemente. Ahí ya no hay un infarto cerebral y ahí pues hay que darle tratamientos de soporte, controlarlos, vigilar que la parte de la vía aérea se controle bastante bien, que la glucosa no vaya a subir, bajarle progresivamente la presión arterial a un paciente que le ha dado un accidente cerebrovascular. La presión no hay que bajársela bruscamente, sino paulatinamente, poco a poco. Realmente que se baja la presión en ese caso solo si la presión está mayor de 180/120. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un vaso sanguíneo está obstruido, entonces la sangre no pasa, no llega a las neuronas. Entonces, si yo bajo bruscamente la presión arterial, esa sangre que está allí no va a llegar tampoco a las neuronas. Entonces, cabe la posibilidad, el mismo organismo sube un poquito la presión, autorregula el cerebro, sube un poquito a 180, 160, entonces puede ser que el trombo, el coágulo, se abra por la misma presión y podamos salvar algunas neuronas, sobre todo en la parte periférica, ¿no? Y por ello se produce el TIA, ¿no? En algunos se reperfunde muy bien y vuelven a llegar sangre, oxígeno a las neuronas y estas no mueren. Y eso sucede en los TIA, en los accidentes isquémicos transitorios. Hay hospitales acá en Lima en donde se aplican unas sustancias a nivel endovenoso o intraarterial que se llama el TPA, el activador de plasminógeno tisular, en el cual se coloca vía endovenosa o vía intraarterial y se reperfunde, ¿no? Se coloca de una manera adecuada y se reperfunde esa arteria, esa vena, para que pueda permeabilizar, ¿no? Y la sangre vuelva a fluir de una manera adecuada. ¿Qué significa que no mueran las neuronas? Lamentablemente no les llega oxígeno, lamentablemente no les llega sangre, entonces no se realiza el metabolismo a nivel neuronal y estas lamentablemente mueren. El hecho de que la neurona muere, lamentablemente es un tejido que no se regenera. Después de un accidente cerebrovascular, lo que se hace es que las neuronas que están alrededor de ella cumplan la función de las que han muerto, porque el tejido neuronal no vuelve a vivir después que se murió. Después de 5 o 20 minutos que no le llega aporte de oxígeno, la neurona muere.
El accidente cerebrovascular es lo que muchos llaman también derrame cerebral. Claro, es lo que comúnmente se llama derrame cerebral, accidente cerebrovascular, ictus, enfermedad cerebrovascular aguda. En inglés, en Norteamérica, en Estados Unidos, lo llaman stroke, ¿no? Como algo brusco, algo que sucede de una manera súbita, ¿no? En segundos, en minutos se puede instalar un accidente cerebrovascular. Cuando ya se ha padecido el accidente cerebrovascular, efectivamente, y se da la inmovilización de parte del cuerpo, la dificultad para hablar, ¿ya esto es irrecuperable si el tema ha sido severo? Bueno, existen varios criterios a considerar, ¿no? Uno es el tiempo en el cual llega al hospital. Si llega pronto, se le pueden colocar al paciente pues antiagregantes plaquetarios o este tratamiento que hay ahora, el TPA. Entonces se reperfunde y el paciente se recupere y queda muchas veces sin ninguna secuela. Lo lamentable es cuando a veces le sucede en la casa y lo llevan después al hospital después de una semana o después de 5 días. Incluso se puede complicar el paciente en la casa, ¿no? Entonces allí lamentablemente ha seguido su evolución, su curso, se han muerto algunas neuronas, el mismo organismo se ha protegido, ¿no? Y trata de estabilizarse. En cuanto a después que un infarto está estable, el paciente empieza a recuperarse. Hay que esperar más o menos aproximadamente como unos 6 meses para ver con qué tipo de secuelas va a quedar el paciente, porque con medicamentos vía oral, endovenoso, intraarterial, el paciente puede llegar a mejorar, se recupera bastante. Y ahora el tema de la edad, definitivamente con cualquier tipo de enfermedad la edad siempre va a jugar en contra. En contra, cuanto más edad, menores posibilidades de recuperación. Pero digamos, a partir de qué edad uno tendría que decir ya debo cuidarme porque ya estoy dentro bueno, ya la edad que tengo es propia del factor de riesgo, ¿no? Bueno, se mencionan algunos de que a partir de los 40 años deberíamos de tomar antiagregantes plaquetarios, ¿no? Como tanto hombres como mujeres, la aspirina que mejora nuestra irrigación cerebral, pero también el ejercicio físico, ¿no? Muchos congresos, ¿no? En Estados Unidos lo que mencionan es que hay personas muy adultas, 50, 60 años, que recién a esa edad empiezan a hacer ejercicio físico, ¿no? Pero lamentablemente ya no solo las arterias del cerebro, sino de todo el cuerpo, no solo del corazón, de las piernas, todas las arterias, lamentablemente ya se han depositado en sus paredes el colesterol, ¿no? Que forman los ateromas. Es como decirle, se ha depositado el sarro en todas las tuberías de todo el organismo, ¿no? Entonces, de pronto quieren que a los 50, 60 años que empiezan a hacer ejercicios, esto mejore, ¿no? Pero realmente debemos hacer ejercicios cuanto antes, mejor, ¿no? Desde muy jóvenes tener un hábito de hacer por lo menos media hora al día, ¿no? Si yo hasta los 40 años he llevado una vida, digamos, exagerada en alimentación, en grasas, es decir, las tuberías están con bastante sarro. Con bastante, exacto, lo más simple se podría decir. Ya, en esa edad me doy cuenta y digo, bueno, debo tener cuidado. Exacto. Para no sufrir estas consecuencias. Entonces, ¿de qué manera en ese momento puedo tratarme? Obviamente dejar los malos hábitos. Se menciona, por ejemplo, muchas personas a los 40, 50 años dejan de fumar, ¿no? Por estos factores de riesgo. Eso que después de 5 años de dejar de fumar se empiezan a limpiar las arterias, ¿no? La grasa, obviamente, los ateromas, para que no se sigan depositando más. Hay medicamentos también, por ejemplo, la atorvastatina, todas las de la familia de las estatinas, que hacen que estas placas no se rompan y no se vayan a vasos sanguíneos a obstruirlos, hacen que no se depositen más arterias. O sea, hay mecanismos para proteger eso, tomándolo una vez al día por la noche, ¿no? Y mejorando también pues con una aspirina que también mejora la irrigación cerebral. Eso previene que no me den estos infartos, estos accidentes cerebrovasculares. Ya, ahora con esto de la aspirina también hay que tener cuidado, ¿no? Personas que tienen, por ejemplo... La dosis es muy importante y evaluar los factores de riesgo, ¿no? La dosis debe ser más o menos de 100 miligramos, de 81 miligramos, la dosis más baja que existe en el mercado como antiagregante plaquetario, y evaluar al paciente, cada paciente de manera individual, ¿no? Claro, tengo entendido que personas con deficiencia de vitamina K, por ejemplo, no deben consumir aspirina. Exacto, ¿no? Pacientes con problemas en la coagulación básicamente, problemas de proteína C, proteína S, pero gracias a Dios en nuestro medio hay poco de esas enfermedades de trombofilia, ¿no? Más hay en otros países, pero también lo hay, ¿no? ¿Y yo me puedo automedicar con aspirina? No, de porque preferencia... eso hacen muchos, ¿no? Y solamente porque escuchan una... comercial, no.
debe ser evaluado por un médico, un neurólogo, un cardiólogo, ¿no? Para protegerse de tanto la presión alta, las enfermedades cerebrovasculares, los infartos en el músculo cardíaco, ¿no? Porque realmente esto es algo sistémico, es decir, el que tiene problemas en los vasos sanguíneos en el cerebro, es decir, estos ateromas que le han causado enfermedades cerebrovasculares, no solo los vasos sanguíneos del cerebro son los que se ha depositado la grasa, sino también en el corazón, también en las piernas, ¿no? Incluso en algunos hospitales lo que hemos observado, hemos visto de que no solo a veces lamentablemente el paciente le da un derrame cerebral, lo que se conoce comúnmente, sino que también al mismo tiempo le puede dar un infarto cardíaco, un infarto de miocardio. Entonces es porque los vasos sanguíneos en todo el organismo, esto es algo sistémico. Eso es lo que es importante comprender. O sea, la presión alta no solo me daña los vasos sanguíneos en el cerebro, sino también los vasos sanguíneos en varias partes del cuerpo, ¿no? Entonces hay que protegernos. Ya, una persona que tiene más de un factor de riesgo, digamos la raza, la arritmia cerebral, ya vamos a quitar la edad para darle a este paciente riesgo, por lo menos una posibilidad mayor. Este paciente con antecedentes familiares, con tema de arritmia cardíaca, con temas de raza, necesariamente va a ser un paciente o es un candidato. No, son factores de riesgo, nada determinantes. Obviamente, si yo tengo una arritmia cardíaca y me la controlo, tomo mi pastilla para la arritmia, eso lo controlo y quizás nunca me dé, ¿no? A diferencia de otro paciente que quizás no tiene grandes factores de riesgo, pero de pronto el estrés, una fuerte impresión, que también no se ha demostrado directamente, pero hay algunos estudios bastante que los relacionan, ¿no? El estrés puede elevarme temporalmente, solo en ese momento el enojo me sube la presión arterial y me puede romper un vaso sanguíneo, ¿no? Sin haber tenido yo otros factores de riesgo. Lo importante si uno tiene las enfermedades es diagnosticarlas pronto y tratarlas, ¿no? Si yo soy un paciente con fibrilación auricular, tomo mis pastillas, voy bien, ¿no? Hago una vida sana, como sano, hago mis ejercicios físicos de manera periódica, entonces probablemente quizás no me muera de un accidente cerebrovascular, sino de otra cosa. Y cuando la presión es muy baja, doctora, ¿también influye o no? La presión cuando es muy baja, no, lamentablemente no causa los accidentes cerebrovasculares, ¿no? Eso se puede controlar. Afortunadamente, perdón. Afortunadamente no causan los infartos cerebrales, ¿no? Pueden predisponer a otros factores, pero eso se controla muy rápido. Presiones bajas en gente adulta son vistos poco frecuentes, porque a medida que vamos envejeciendo, lamentablemente, nuestras paredes de las arterias se van poniendo cada vez más duras, menos elásticas. Por ello que una presión en un niño es de 9/6, adultos jóvenes 10/8, ¿no? 30, 40, 50 años 12/8, y después ya lamentablemente tenemos que tomar pastillas para bajar la presión, ¿no? Porque perdemos la elasticidad, perdemos la turgencia, no solo en la piel, sino también en los vasos sanguíneos, en todo nuestro organismo lamentablemente envejece, ¿no? ¿Dónde se sufre más con presión alta? ¿En qué región del país? ¿En la costa, en la sierra? Bueno, se ve la presión alta en todos los lugares, en todas las regiones, ¿no? Algunos manifiestan de que la presión alta se ve con menos frecuencia en las regiones de la sierra, ¿no? Que en pacientes que viven en altura tienen la frecuencia cardíaca más baja, al igual que los atletas, los pacientes que viven en altura. Entonces, la frecuencia cardíaca baja hace que el corazón se contraiga con un poco número durante un tiempo determinado. Entonces, esto no eleva mucho la presión. Pero lamentablemente pues los hábitos alimenticios ya actualmente en la sierra muchas veces ya no comen tan saludable como antes lo hacían, ¿no? Entonces, exacto, entonces ya se ve en todos los lugares del país, ¿no? Llega el progreso, llega la chatarra, exacto, porque antes sí se veía de manera muy saludable, y además ¿no? ellos hacen bastante movimiento. Bastante movimiento, su frecuencia cardíaca en ellos a veces se encuentran en 60, ¿no? Normalmente encontramos entre 60 100, nosotros en la costa a veces encontramos lo más frecuente, ¿no? Es 80, ¿no? En la zona de la sierra y los atletas manejan más o menos el 60 y no hay que asustarnos. Y en la selva, ¿no? Casi como lo es la costa. Pero actualmente también se ven, ¿no? Las enfermedades se han globalizado cada vez más con el progreso, ¿no? Con todo ello, como ustedes manifiestan, pues la comida de manera inadecuada, ¿no? La grasa, el ¿no? estrés también, la grasa también. Eso causa que el colesterol, los triglicéridos suban, esto se deposita en las paredes de las arterias y lamentablemente pueden causar estas enfermedades. Y cada vez más temprano también, doctora, ¿no? Cada vez con más frecuencia. Antes se apreciaba solo en las personas mayores de 65 años, actualmente también se afectan en los pacientes menores de 65 años. Algo que también hay que recalcar, que un paciente de la sierra, ¿no? Que vive en la sierra, cuando viene a la costa y vive aquí, muchas veces su hemoglobina es muy alta.
la hemoglobina sube, ¿no? 17, 18, 19, policitemia. Entonces los glóbulos rojos aumentan mucho en la sangre, la ponen muy espesa la sangre, y eso también forman coágulos, la policitemia. Entonces también se ha observado, ahora que me mencionan los pacientes de la sierra, ¿no? Acá en la costa, cuando están en la costa, que esto lamentablemente les causa algunos infartos en el cerebro, ¿no? Y en gente joven, ¿no? Bajan a la costa, la hemoglobina muy alta, y pueden desarrollar infartos cerebrales, ¿no? Hay que controlarlos, eso se controla muy bien, la policitemia también. En ese caso habría que bajar la hemoglobina. Hay los dos extremos, ¿no? La anemia, muchas estamos preocupados por la anemia, otras es la hemoglobina muy alta, ¿no? Entonces, lo ideal es el equilibrio, ¿no? En un término medio. Como mencionaba, ni la presión muy alta ni la presión muy baja, ¿no? Entonces, igual con la hemoglobina, ¿no? Ni muy alto ni muy bajo. ¿Cada qué tiempo uno tiene que hacerse un chequeo para...? Anual, aproximadamente cada año, ¿no? Debemos hacernos un chequeo anual de todo, ¿no? Nuestro hemograma para ver cómo está la hemoglobina, como les mencionamos. A veces pasan desapercibidos, ¿no? Estos problemas, cómo está la hemoglobina, cómo están los leucocitos, las plaquetas en nuestra sangre, ¿no? La glucosa, ¿no? Si la glucosa sube mucho, la diabetes, ¿no? Es un factor de riesgo para muchas enfermedades. La uremia, exámenes de sangre, nuestra placa de tórax, ¿no? Un control seriado, ¿no? Y bueno, y el mayor veneno, pues el tabaco y el alcohol en exceso. El tabaco y el alcohol. El alcohol, por ejemplo, se ha mencionado, hay varios artículos al respecto muy interesantes, ¿no? Se menciona que en el alcohol la curva de riesgo es como una J, lo mencionan, ¿no? Si uno consume 1 o 2 copas de alcohol, de vino al día, se menciona que hasta puede tener un efecto protector, 1 o 2 copas al día. Pero si se consume mucho, si uno está ebrio, entonces esto lamentablemente sube la presión arterial, hace que el hígado no funcione bien, hay mucho más grasa en nuestro organismo y es un factor de riesgo, pues, para estas enfermedades cerebrovasculares. ¿No es un mito lo del vino? No, hay estudios que 1 o 2 copas son un efecto protector, pero 1 o 2 copas de vino, solo esa cantidad. Correcto, no se excedan, por favor, no por muy bueno va a ser mejor cuando consuman más. Y el cigarrillo definitivamente cero. Negativo, oxida mucho las paredes de las arterias. Bueno, agradezco a la entrevista y también un saludo especial a nuestra alcaldesa, Susana Villarán, porque se preocupa por la salud de todos los vecinos acá en Lima para estas entrevistas. Gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Jacqueline Cortés, especialista en neurología del Hospital de la Solidaridad de Camaná, Cercado de Lima. Rápidamente recibimos información.